Zacatecas o a Perú? ¿Qué tal? Buenas tardes, Perú. Saludo nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allá? Estamos bien, con mucha expectativa por parte de los alumnos, por parte de los docentes. Perdón, Perú, no se escucha muy bien. Estamos con mucha expectativa por parte de los alumnos y docentes de participar. Ok, Perú, muchísimas gracias. ¿Quién más está conectado aparte de Perú? Buenas tardes, disculpe de nuestros contactos. ¿Quién más está aparte de Perú? No, creo que nada más. Bueno, de antemano, Perú, les agradecemos mucho que estén ahorita con nosotros participando, sobre todo porque se ve que tenemos bastante público allá en Perú, se ve la sala llena, eso nos da muchas motivaciones para seguir realizando estos enlaces, sobre todo por la cuestión de que somos latinoamericanos y pues hay que desarrollar más psicología social latinoamericana. Nos da mucho gusto y les mandamos un caluroso aplauso desde aquí, desde la UAM Iztapalapa. Muchas gracias. Sonora, ¿me escucha? Sí, aquí estamos presentes. Ok, Sonora, igualmente les mandamos un saludo, les agradecemos que estén ahorita. Muchísimas gracias a ustedes, estamos bien emocionados y bien contentos de estar aquí acompañándolos. Estamos también esperando no tarde en inscribir unos alumnos más, pero por lo pronto aquí estamos listos. Muchas gracias. Sí, igualmente a ustedes se les agradece y no sé si de alguna forma quisieran que los esperemos o ya podemos dar inicio a la conferencia. No, inicie, por respeto a los que llegaron temprano. Ok, inicien, muchas gracias. Ok, disculpen, mire, aquí me hacen la pregunta que con quién tengo el gusto ahorita de estar tomando la comunicación. A sus órdenes, soy Consuelo Martín del Campo, soy profesora aquí de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora y doy las clases de Psicología Social y Modelos y Técnicas de Intervención Comunitaria. A sus órdenes, aquí también se encuentra la maestra Cecilia Bojorquez, que también es maestra de lo que es Psicología Social. Ok, mire, les mandamos un fuerte abrazo directamente de aquí de la UAM Iztapalapa, les agradecemos su presencia y sobre todo la forma en que se ve que nos están recibiendo con esa alegría, con esa emotividad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí estamos bien pendientes y bien aquí emocionadas de estar acompañándolos. Gracias. Muchísimas gracias. Disculpe, Zacatecas, ¿me escucha? Zacatecas, me comentan que están conectados, ¿me escucha? Ok, buenas tardes, San Luis Potosí, ¿me escucha? ¿Así? Escucha. Perú. Sonora. Una vez, ahí nos escuchan. Zacatecas, ¿me escucha? Buenas tardes. Ok, buenas tardes, compañeros. Les agradezco su presencia y esperamos que terminen ya de reincorporarse y vamos a dar inicio a esta que es una conferencia magistral que está a cargo de la profesora Angélica Bautista López, la cual es licenciada en Psicología y maestra en Psicología por la UNAM. Es profesora de asignatura del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM. También es profesora titular de la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa y es jefa del área de acción colectiva e identidad de emergentes del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa,
Su línea de investigación de esta profesora, bueno, tiene varias y ellas son, una es comunicación social, identidad social, movimientos sociales y psicología colectiva. Bueno, antes que nada agradecemos a la profesora por la aceptación a la invitación y pues ella nos va a hablar de un rubro que es precisamente como se titula la Semana de la Psicología Social, que son las aplicaciones de la misma. Bueno, y sin dar más preámbulo, cedo la palabra a la profesora Angélica Bautista para dar comienzo a su conferencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Bueno, el título del trabajo que yo preparé para el día de hoy es Psicología Social, ¿para qué? Y bueno, voy a comenzar su lectura. El título del presente trabajo, ¿sí me escuchan bien? Sí. A ver. Bueno, entonces les decía que el título es Psicología Social, ¿para qué? El título del presente trabajo tiene truco o trampa, como se quiera ver. Una disciplina como la psicología social tiene una razón de ser, esto es, un por qué. Querer encontrarle un para qué es excesivo. Sin embargo, los aprendices de esta disciplina se preguntan reiteradamente sobre su utilidad. Este cuestionamiento es completamente válido, aunque también sea tramposo. En el presente trabajo abordaré tanto las razones de la pertinencia de esta pregunta como los argumentos por los cuales sostengo que es una mala pregunta. Las ciencias sociales tienen ante sí una tarea sumamente ardua. No se trata de disciplinas que se orienten a la solución de problemas. Su razón de ser puede plantearse desde la óptica de la comprensión de la realidad. Dejando de lado la problemática asociada a la realidad, las ciencias sociales buscan, desde sus orígenes, la comprensión de lo que acontece en la vida social. En particular, la psicología social se interesa por comprender los sucesos y los procesos de la dinámica social. La comprensión de ello es el porqué de la disciplina y su razón de ser. En este sentido, sus representantes, esto es, todos los psicólogos sociales, tienen como tarea y como responsabilidad esta comprensión. Evidentemente, cuando se comprende algo, surge necesariamente la necesidad de divulgar lo comprendido. La comprensión personal que queda encerrada en uno mismo no es comprensión. Primero, porque contar con una argumentación sustentable requiere de la colaboración de todos. Por eso, los científicos sociales buscan difundir sus ideas y sus argumentos. La razón principal de esto es la de confrontar, la de buscar la crítica. De esta manera, los argumentos van depurándose y las ideas se van aclarando. Después, cuando la argumentación es más clara, también importa volver a difundirla. De hecho, esto es lo que cualquier psicólogo social hace en cualquier espacio en el que se encuentre. Así, podemos hablar de un porqué para nuestra disciplina, porque es imprescindible que la dinámica social sea pensada, develada, cuestionada, interrogada, abordada, porque esto permite que la comprensión de la misma se expanda. También se puede constreñir, porque la difusión de lo pensado, develado, cuestionado, interrogado, abordado, es fundamental para la dinámica social misma. Los porqués de la disciplina nos muestran una tarea ardua, difícil. Prepararnos para esta tarea puede ser una encomienda de largo aliento. Años dedicados a estudiar, a leer, a buscar pistas. Años de dedicación a la revisión de la dinámica social de manera cotidiana. Años también ensayando y experimentando. Esa es la decisión que cualquier persona que decide estudiar psicología social debe tomar. Claro, habrá quienes opinen que de esta decisión nadie les avisó, que por qué no les dijeron el primer día de clases. A esto también se puede contraargumentar que la decisión se toma el día que cada uno decide, este es mi camino.
Esa decisión no se toma cuando se ingresa a la universidad, sino cuando se apuesta la vida a un proyecto. Probablemente quienes ponen su resto en esta apuesta lo hagan a sabiendas, esto es, con conocimiento de causa, o dicho de otra manera, al final o poco o mucho tiempo después de haber concluido la formación educativa correspondiente. Por esta razón, no hay por qué inquietarse, solo preocuparse por allegarse de elementos para cuando llegue tal disyuntiva. Vale aclarar que cuando pensé y elaboré el presente documento, lo hice justamente en la idea de aportar elementos en este sentido a todos los que hoy me escuchan. La psicología social, una delimitación posible. Cuando en clases los alumnos reciben la pregunta por parte de los profesores referente al ¿qué es la psicología social?, la reacción usual por parte de los primeros es de sorpresa y de susto. Con cara de ¿esto con qué se come?, abundan en respuestas ampliamente conocidas. La psicología social estudia la interacción entre el individuo y la sociedad, es una ciencia que estudia el comportamiento social, se aboca a estudiar a las personas y a los grupos, estudia cómo el grupo influye en el individuo, etc. Por definiciones no paramos, pero después de citar una definición, la sorpresa y el susto siguen en sus rostros. La interrogante que los profesores contemplamos es justamente la trampa a la que me referí en un primer momento. Parece que los alumnos dicen con su expresión, sí, sabemos definirla, pero no sabemos para qué sirve. Al respecto hay dos asuntos que merecen mi atención. El primero se refiere a una posible delimitación de lo que sí es psicología social, desde mi punto de vista. El segundo se ubica en la preocupación que los estudiantes tienen respecto al para qué de sus estudios. Vamos con el primer tema. Las definiciones de la disciplina que cualquier alumno recita a la menor provocación no muestran la amplitud y la complejidad de nuestra disciplina. La psicología social estudia todo lo que ya cité y más. Quizás la delimitación necesaria es en el sentido de que la disciplina estudia la relacionalidad humana, esto es, su interés se ubica en todo lo que sucede entre las personas. Entre las personas sucede todo. Primero, hay que considerar que para que suceda todo entre las personas, éstas tienen que existir. Es por ello que son temáticas de nuestra disciplina la constitución de la persona con todo lo que ello implica. Después, las personas comparten un mundo simbólico que las provee y al que proveen. Así, la cultura, el lenguaje, los mitos y las tradiciones, las creencias, etcétera, tienen un papel fundamental en lo que sucede entre las personas. Igualmente, las personas al relacionarse se comunican y se influyen, pero también se aman y se odian. Comunicación social, influencia social, afectividad colectiva, son temáticas centrales para la disciplina. No porque lo diga un profesor, sino porque lo dice la dinámica social. Solo es cuestión de observar a las personas para constatarlo. Solo es cuestión de observarnos a nosotros mismos para constatarlo, debido a que, como todos sabemos, nosotros somos personas. Las personas también piensan, nos podría decir cualquiera. Sí, ¿y se les ocurre cada cosa? Todo lo que las personas piensan es social. Y ahí está todo el desarrollo de la cognición social, de las actitudes, de las atribuciones, etcétera. Dentro de lo que sucede entre las personas están además de las fiestas, los enamoramientos y los hijos, con todo lo necesario previamente para que lleguen o para que no lleguen, la literatura y las cartas de amor, la pintura y el grafiti y los tatuajes, la arquitectura y la vivencia de los espacios, la gastronomía y las tradiciones culinarias y el pan de muerto y todo lo demás. Lo que sucede entre pocas personas que, como se relacionan cara a cara, tienen que organizarse, psicología de los grupos, también merece un espacio en este listado, y más que por razones de tiempo prefiero omitir. Pero todo esto que sucede entre las personas forma parte del presente, el estudio de la relacionalidad humana en el día a día, que dicho sea de paso, es lo que hace la psicología social. No es una tarea descriptiva y no es mi intención dar esa impresión. Eso que sucede no es lineal, ni diáfano, ni fácil de asir. Comprenderlo supone el camino difícil, como difícil es la relacionalidad humana.
En los grupos, en las organizaciones y en la vida toda, la relacionalidad es conflictiva. El conflicto social es una noción sumamente importante para lograr la comprensión de la dinámica social. Decía que se comprende compartiendo los argumentos y después se sigue buscando la divulgación de lo comprendido. Eso es lo que hace el psicólogo social. A eso se le llama trabajo. El psicólogo social trabaja en la comprensión de la relacionalidad humana, trabaja compartiendo sus argumentos y trabaja divulgándolos. ¿En dónde trabaja el psicólogo social? Es una pregunta que me persigue. Supongo que será porque ustedes la tienen desde hace rato en la cabeza. Pues en cualquier lugar en donde la relacionalidad humana se encuentre, en todos lados. Así es. Al iniciar este punto, les mencioné 2 temas. El segundo, les decía, se ubica en la preocupación que los estudiantes tienen respecto al para qué de sus estudios. Este mundo actual en el que vivimos tiene de suyo una visión del profesionista. Estudia para que seas alguien en la vida, nos dicen cuando somos muy jóvenes, como si al estudiar, poco a poco, fuéramos tomando corporeidad, como si antes de estudiar fuéramos casi invisibles. Después de cumplido el periodo de formación y con el título en la mano, porque si no, no vale, fuéramos perdiendo la invisibilidad y por fin existiéramos. Es importante porque es tema de la relacionalidad humana, porque es resultante de lo que sucede entre las personas, pensar en ello. La necesidad de ser alguien en la vida que existe en nuestra sociedad es producto de la relación entre las personas. Lo que nuestro entorno nos pide, nos demanda, nos exige, es también tema de interés de nuestra disciplina. ¿Qué tal si cuando nos dicen estudia para que seas alguien en la vida, nos detenemos a pensar y a buscar la comprensión de esa exigencia? La sociedad a la que pertenecemos nos propone serias interrogantes. Para mucha gente, el progreso y el desarrollo personal son fundamentales. La imagen que tengo de ello es la de una persona que tiene su casa con geranios en la fachada, una camioneta familiar que complementa el adorno, 2 hijos, hombre y mujer, y un perro. Ah, claro, también un esposo o esposa. Bonitos para que no se desarregle la preciosa imagen del American Dream. Pero también es relevante ubicar el sentido del estudio, no para ser alguien en la vida, en el sentido más prosaico, sino para hacerse psicólogo social. Pero también hay que comer, sí, y comer bien, por supuesto, y vestir y todo lo demás. Pero ese tampoco es problema. Si nuestra disciplina hace cosas tan importantes, puede hacerlas prácticamente en cualquier lado. Vamos a avanzar al respecto. 2. La psicología social para responder preguntas. La psicología social como disciplina que busca comprender, responde preguntas. ¿Preguntas de quién? De las personas, obviamente. Las incógnitas surgen en la dinámica social y las puede plantear cualquiera. La señora que está criando a sus hijos, la mujer enamorada, el trabajador que sufre a su jefe o a sus compañeros de trabajo o a su lugar de trabajo o a su ocupación. El joven que se revela a sus padres o a sus profesores o a la sociedad. El transeúnte que deja de comprender para qué se hicieron las calles. El obrero que no entiende por qué el único momento de tranquilidad en su vida es el que pasa con los cuates frente a una chela. La mujer que desconoce el porqué de su rabia cuando día tras día carece de un mínimo reconocimiento en sus quehaceres domésticos, etc. ¿Quién paga por responder preguntas? Pues cualquier lugar de trabajo, la escuela a la que van los hijos de la señora a la que me referí hace rato, la revista de corazón que lee la mujer enamorada, el lugar de trabajo del empleado inconforme, que puede ser cualquier oficina de servicios, el centro de recreación o el club o la institución educativa a la que acude el joven rebelde, las instituciones de planeación urbana o las ONGs, la fábrica en la que trabaja el obrero, las oficinas gubernamentales de desarrollo social a las que acuden las amas de casa con sus inquietudes. El título que en estos y otros lugares le dan a un respondedor de preguntas psicosociales puede no ser el de psicólogo social, pero eso es lo de menos si existe el interés en el tipo de preguntas que en ese lugar se busca plantear y existe una vacante, ahí se puede emplear un psicólogo social.
Con estos requisitos cubiertos, el espacio necesario para iniciar un desarrollo profesional está. Lo importante en este caso es identificar qué tipo de preguntas me gustaría responder. 3. La psicología social para generar preguntas. La psicología social también genera preguntas. Esta es de alguna manera una responsabilidad social. La sociedad, tal como la conocemos, no es la mejor de las sociedades. Se trata de una tarea muy cercana a la conciencia social. Esta es una tarea que también se deriva de esa búsqueda de comprensión. Si desarrollamos algún argumento que nos permite esa comprensión y lo proponemos de alguna manera a terceros, puede ser que quienes nos escuchen o nos lean coincidan con nosotros, pero puede suceder que no. Y entonces, en el disenso que nuestro dicho despierte, pueden surgir preguntas. Generar preguntas es una labor muy importante. Si contemplamos la idea de que en la relación entre las personas se reconstituye la sociedad misma y sus temas. Si presuponemos que la dinámica social se nutre de todas las ideas y de todas las emociones, de todos los contenidos y de todas las preocupaciones, tenemos que presuponer que también todas las preocupaciones, tenemos que presuponer que también se nutre de todas las preguntas. Preguntar es la clave para buscar nuevos caminos. Cabe aclarar que los caminos pueden no ser los que buscamos o los que soñamos, pero eso poco importa. Lo fundamental es que los caminos existan y se multipliquen y que lleven a la gente a donde se pueda. ¿Pagan por generar preguntas? Pues sí, eso podemos contestar los académicos. Ojalá logremos generar preguntas en los alumnos, pero también pueden contestar que sí los psicólogos sociales que trabajan en los espacios de los medios de comunicación y las áreas asociadas, en la publicidad y la propaganda, en la mercadotecnia y su investigación de públicos y consumidores. En la difusión de todas sus vertientes, los psicólogos sociales tienen un amplio espacio de desarrollo. Esto porque ahí de lo que se trata es de generar preguntas. Después también pueden buscar algunas respuestas, con la finalidad última de generar nuevas preguntas. También pagan por generar preguntas en el terreno de la política. El marketing político busca información para después generar nuevas preguntas. Pero no son estos los únicos espacios en los que pagan por generar preguntas. De hecho, cualquier lugar en el que labore un psicólogo social es un buen lugar para generar preguntas. La responsabilidad social y la postura crítica son elementos consustanciales a esta tarea. Pero por citar algunos más, podemos referirnos a la necesidad que las organizaciones tienen de preguntarse cosas. Cualquier organización requiere del tipo de reflexiones que genera una pregunta fundamentada y bien hecha. La iniciativa privada requiere de proyectos diversos en los que la mirada psicosocial puede hacer la diferencia. Cualquier proyecto a desarrollar de intervención o de indagación es una manera sistemática de generar preguntas. También es posible que esta tarea se desarrolle a nivel gubernamental, en áreas de desarrollo social, por ejemplo. Para esto, el psicólogo social cuenta con muchas herramientas. Sabe indagar e inquirir, sabe sistematizar información, sabe ponerla por escrito. Esto porque a las palabras se las lleva el viento. Sabe exponerlas en público, sabe usar las herramientas tecnológicas que nos han modernizado. En fin, sabe mucho, aunque a veces no lo crea así. 4. La psicología social para generar cultura. Tanto responder como generar preguntas son tareas de alto nivel de exigencia. Finalmente, en ambos casos, el psicólogo social genera cultura. Es importante considerar que esta no es una tarea propia de seres especiales, tocados por la mano divina, ni es explicable porque el psicólogo o la psicóloga social en cuestión sea la persona específica requerida por la sociedad y su tiempo. La tarea que emprende cualquier representante del gremio es una tarea que le compete al gremio entero. Me refiero a ello porque creo importante resaltar el compromiso que se adquiere con los colegas cuando cada uno de nosotros emprende una nueva actividad profesional.
Un ejemplo cercano, relevante y concreto lo representa la situación social y política de nuestro tiempo. La sociedad en conflicto requiere de una gran dosis de reflexión, no solo en el terreno de la discusión política, sino en el del diario acontecer. Ahí, el espacio de trabajo es muy amplio, pero la perspectiva para abordarlo puede ser diferente de lo que comúnmente se piensa. No se trata de buscar un lugar de trabajo para luego desarrollar argumentos y reflexiones. Hay primero que tener argumentos y reflexiones para que después los espacios para su expresión aparezcan. Lo sorprendente es que estos espacios aparecen también con posibilidades remunerativas. Esa típica expresión de hago lo que me gusta y me pagan por ello, no se explica porque primero se consigue el trabajo y después, por azar venturoso, nos gusta lo que hacemos. Lamento decepcionarlos. Creo firmemente que esta afortunada coincidencia no es casual. Primero, el profesional se interesa en algo, se ocupa de proveerse de recursos técnicos y científicos, estudia pues. Después, desarrolla sus argumentos y reflexiones, porque sí, porque le gusta. Más adelante, busca divulgarlos por el simple interés de ser escuchado, de ser rebatido, de ponerse en juego. Finalmente, los espacios de expresión remunerados aparecen. Pienso en un caso, una alumna interesada por la violencia hacia las mujeres, hace su tesis sobre el tema, sobre la construcción de la victimización en particular. Acude a conferencias y seminarios relacionados. A la mitad del desarrollo de su tesis siente la necesidad de exponer sus ideas y acude a foros diversos de discusión. Se comienza a dar a conocer como una persona joven y en proceso de desarrollo, pero interesada, seria y apasionadamente en el tema. Culmina su tesis y recibe por diversos lugares la invitación a participar en un concurso de investigación. Igualmente, por esta red de contactos aparece una oferta de trabajo, desarrollando proyectos de intervención sobre ese tema. Nunca se detuvo a pensar si por este camino obtendría trabajo, pero ahora vive haciendo lo que le gusta y le pagan por ello. Esta historia es real, se las cuento porque no tendría por qué ser excepcional. 5. El psicólogo social como… Una manera de plantear los espacios de ejercicio profesional del psicólogo social es pensarlo como actuante. El psicólogo social como actuante supone que las tareas predominantes que realiza están marcadas por una propuesta del profesional. ¿A qué me refiero? Se puede pensar al psicólogo social como investigador, aunque no trabaje en un centro de investigación, como facilitador, aunque no trabaje en un centro comunitario, o como gestionador, aunque no trabaje en una organización gubernamental. El psicólogo social como investigador. Cualquier actividad que busque primero la comprensión y después la divulgación de tal comprensión requiere de una labor investigativa. No se trata de plantear que la opción del psicólogo social como investigador supone que traiga su bata blanca, ni literal ni simbólicamente. La labor investigativa es cotidiana para nuestra profesión. Para comprender hay que allegarnos de elementos y eso es investigar. Para realizar esta labor, aún trabajando en el área de recursos humanos en una fábrica, por ejemplo, es imprescindible contar con una posición reflexiva y sistemática. El campo de desempeño es muy complejo. La posibilidad de éxito no estriba en aplicar recetas y seguir procedimientos rigurosos, sino en poner en juego la imaginación creativa de manera crítica. Pero antes de ello, hay que saber psicología social. El psicólogo social como facilitador. Pero, ojo, no son enchiladas. No se trata de comprender y recitar lo que uno cree que es lo que quien sabe que sea. Aquí quisiera referirme a los campos de significación. Siempre me ha preocupado la dificultad que el egresado tiene para sintonizarse con el medio social en el que se desempeña. El código lingüístico que compartimos y que en mucho define nuestra identidad no es el código comprensible para muchos lugares, espacios y grupos. Es muy importante en este sentido desarrollar la habilidad de argumentación. No se trata de hablar y hablar, sino de convencer e influir. Para ello,
Es muy importante distinguir lo que significan las palabras, los acentos y los silencios para las personas con las que conversamos. ¿Cómo se desarrolla esta habilidad? Pues ejercitándola. Así como el niño aprende a andar en bicicleta, andando en bicicleta. El ser es siendo. Pero además de la capacidad argumentativa situada en los campos de significación, la tarea del psicólogo social posibilita la reflexión de las personas sobre su propia relacionalidad. Esta es la tarea del facilitador. No se trata de un maestro de ceremonias o de un animador de una fiesta, sino de un profesional que reconoce críticamente que su tarea incide en la comprensión de los otros. El psicólogo social como gestionador. También en el terreno del hacer, el psicólogo social puede asumir tareas de gestión. Pienso, por ejemplo, en labores de gestión social desde un espacio como el circo. Recuerdo a otra alumna cuyos intereses en el plano de la vida pública la llevaron a contactar con un grupo que desarrolla proyectos sociales en diversas comunidades mediante la estrategia del circo. Estos psicólogos sociales se dedican exactamente a eso, a hacer circo. Las tareas de gestión y organización de las comunidades son asumidas desde una perspectiva de iguales, identificando posibilidades autogestivas en los niños y en los jóvenes. ¿Cómo suena esto? Hacer circo y gestionar a la comunidad. Escenarios de la psicología social. Finalmente quisiera referirme a la temática de los escenarios de nuestra disciplina. Para regresar al punto de inicio, la psicología social estudia la relacionalidad humana. El escenario en donde esto ocurre es la vida. Cualquier institución, cualquier grupo social, cualquier empresa es el espacio de trabajo de nuestra profesión. Se dice, por ejemplo, que hay psicología social de la salud, psicología social del deporte, psicología social comunitaria, psicología social organizacional, psicología social de la educación, etcétera. Y sí, en estos y en otros ámbitos trabajan psicólogos sociales. Pero lo que define su acción no es el espacio, sino la comprensión de la relacionalidad que en esos ámbitos ocurre. Una tendencia actual es pensar el quehacer profesional como competencias. Así, se dice que hay que entrenar a los profesionales en escenarios concretos. Después se plantea que el último nivel de la competencia profesional será el de la transferibilidad. Se supone que el profesional podrá reconvertirse cuando el destino lo alcance y tenga que cambiar de giro por aquello de las crisis y el desempleo. ¿Cómo? Si aprendió en un escenario concreto, llevará esos elementos a otro muy distante. Mi posición al respecto es otra. Hay que probar, hay que jugar, hay que exponerse, sí, pero de manera continua y en diferentes ámbitos. La gente es gente en cualquier lugar. La disciplina aporta elementos de comprensión, no importa en qué contexto específico se esté. Después, al paso de los años, el profesional se vuelve experto. Su expertise puede estar referida a algunos ámbitos, que son los que más le gustaron o más se le aparecieron en el camino. Pero en un inicio, lo que le permite enfrentar adecuadamente los retos de la profesión es el dominio de la misma y el atrevimiento a ejercitarla. Estoy al final. Unas últimas palabras, después de agradecer su tiempo el día de hoy. Me he tomado la libertad de leer un texto más o menos extenso, pensando en ustedes, en relación con el desarrollo de la habilidad de argumentación. Además de hablar con cierta coherencia, el psicólogo social requiere necesariamente de aprender a escribir. Hay espacios profesionales en los que es muy importante la capacidad expositiva. Si es con PowerPoint, mejor. Son espacios profesionales en los que los contenidos tienen que ser gráficamente expuestos con las menos palabras posibles para impactar adecuadamente a la audiencia. Eso hacen los ejecutivos de las empresas, pero una universidad no es una empresa, por lo menos no hasta hoy. Los espacios académicos se rigen por otros criterios. Es por ello que la tarea de preparación de un documento para acudir a eventos como este es peculiarmente importante. Ante una hoja en blanco, el académico considera lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Considera también lo que conoce o imagina del público que le escuchará.
A partir de esto genera un discurso, busca las palabras y la sintaxis que mejor muestre su argumentación. Es todo un reto. De hecho, es una tarea de alto grado de dificultad. La profusión de participaciones académicas con el formato empresarial es una clara muestra de ello. Me consta desarrollar una exposición de corte empresarial es una tarea que se realiza con mayor facilidad que aquella que implique el compromiso de ponernos en juego frente a una audiencia con un texto preparado ex profeso para la ocasión. Este último rollo está dedicado a aquellos que piensan que una conferencia no debiera leerse. Les invito a hacer la prueba. Busquen, por ejemplo, el argumento que más les guste y que mejor les salga, ese que han expresado verbalmente en varias ocasiones. Ahora, pónganlo por escrito. No es lo mismo hablar que escribir, y la mejor manera de comprender esto es escribiendo. He llegado al final de esta lectura, por lo que solo me resta contarles, así en secreto, que yo me dedico a lo que me gusta. ¿Y qué creen? Me pagan por ello. Gracias. Bueno, en el momento quiero abrir el espacio para convocar a hacer la pregunta, si todavía tenemos enlace con alguna institución. Una pregunta de Perú. A ver, sí, disculpe, tenemos enlace con Perú, ¿verdad? ¿Me comentan que tienen una pregunta? Bueno, muy buenas tardes, ante todo. Le quería hacer una pregunta simplemente. Usted habló del psicólogo social como que, ¿no? O sea, ¿dónde podría laborar? ¿En qué espacios? Y acerca de las remuneraciones, pero mi pregunta iba más o menos a el psicólogo social, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué, cuál sería la labor final del psicólogo social? Esa pregunta. Mira, no sé si podrías hablar un poco más claro y redactar un poco más concisa tu pregunta. Bien, a lo que hacía referencia es el psicólogo social, ¿para qué? O sea, ¿para qué serviría o cuál sería la finalidad del psicólogo social? Es la pregunta. Parece que está bien claro. Bueno, justamente al inicio de la lectura de este texto, yo me refería a que había una trampa en este título, ¿no? De la psicología social, ¿para qué? Las ciencias sociales, y ese es el planteamiento que aquí desarrollo, tienen un porqué, la búsqueda de la comprensión y digamos que es una tarea fundamental, ¿no? de gran importancia, porque la comprensión de la relacionalidad y de fenómenos sociales y de procesos sociales le aporta a la sociedad. Básicamente yo resaltaría esta labor del psicólogo social como generador de cultura, y el lugar es pues cualquiera, ¿no? Es cualquier organización, cualquier institución, cualquier empresa, cualquier espacio en donde el tema, los objetivos, los intereses pues estén ahí, ¿no? Cuando el psicólogo social identifica que tiene interés, por ejemplo, en el estudio de las comunidades, pues seguramente se encaminará a trabajos relacionados con ello, ¿no? Si hay alguien que está interesado en la comprensión de las organizaciones y tiene la opción de trabajar en recursos humanos en alguna empresa,
pero lleva la psicología social con él y la comprensión de las dinámicas al interior de los grupos y todos los fenómenos de influencia social o de conflicto social, etcétera, pues ahí estará aportando elementos para la comprensión de la relacionalidad. A lo mejor no anda en el lugar de trabajo diciendo que eso es lo que hace. A lo mejor lo que hace es proponer pues nuevas maneras de plantear los conflictos, nuevas maneras de ver la relación entre los jefes y los empleados, pero lo que está haciendo finalmente es aportar elementos de comprensión derivados de la disciplina. Pues por eso era la idea de que había una trampa en el asunto, ¿no? Que la psicología social en la búsqueda de la comprensión de la relacionalidad humana pues tiene una tarea muy importante, pero los aprendices de esta disciplina están en una universidad, en cualquiera de las que nos escuchan ahora, o en otras, ¿verdad?, buscando forma de conseguir trabajo. Entonces el trabajo es así como un elemento que no imagina uno claramente, una noción que ya nos vendieron de que pues en algún lugar del mundo hay un trabajo para mí. Y entonces va a decir psicólogo social o psicóloga social. Y yo voy a llegar y entonces voy a saber qué hacer, pero pues no sé claramente qué es lo que hace un psicólogo social, porque yo sé pues todas estas teorías, sé estas herramientas metodológicas, sé usar la computadora y no me he puesto en juego en cómo me explico hoy lo que está pasando con mis amigos, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en mi colonia, cómo me explico hoy lo que está pasando en mi país. Entonces, no he puesto en juego la argumentación que se requiere para ser psicólogo social. Entonces voy a llegar al trabajo y voy a estar con la mente en blanco. ¿Cómo aporto si no se me ha ocurrido ejercitar eso justamente? Lo que me van a pedir en cualquier trabajo, en cualquiera, es argumento psicosocial, es comprensión de lo que ahí ocurre, comprensión de los fenómenos de la comunidad, de la escuela, del barrio, comprensión de qué pasa con los consumidores, comprensión de qué pasa con los votantes, en fin. Si no lo ejercito desde el principio, cuando llegue ahí, pues no voy a poder dar respuestas y no porque tenga que darlas. A lo mejor lo que tengo que hacer es generar preguntas, por ejemplo. A lo mejor es un espacio ávido de preguntas que requiere la reflexión y el psicólogo social tendría que entrar ahí a propiciar eso, o un facilitador, ¿no?, de esta dinámica, de reconvertir las dinámicas en esos espacios. A mí sí me importa mucho, ya me extendí mucho en la respuesta y ya sé que no respondí nada, pero pues es lo que siempre hago con mis alumnos, entonces no hay problema. Pero sí me importa mucho este tema porque hay como una gran preocupación, por lo menos yo lo veo aquí en la UAM, de qué voy a hacer después, por lo mismo que hacen hoy. O sea, ahorita están siendo aprendices, pero aprendices de psicólogos sociales, no hay una varita mágica que los convierta en psicólogos sociales de la noche a la mañana, hay que ir haciéndolo todos los días. A lo mejor, y por eso daba los ejemplos de estas alumnas, puedo contarles muchas otras historias de alumnos que yo creo que es así, primero se encuentra el interés en un tema, se buscan seguir avanzando en ese tema, en tener más elementos y más posibilidades de comprensión. A lo mejor a alguien lo que le interesa, pues no sé, es qué pasa con el proceso de socialización y a lo mejor de ahí deriva que hay ciertas socializaciones peculiares que son diferentes en algunas subculturas y entonces se mete en alguna subcultura y al rato pues ya en ese interés encuentra espacios y escenarios en donde expresar sus argumentos y alguien le va a pagar por ello. Es que es así, yo realmente estoy convencida de que es así. No es, aquí está mi manual de procedimientos para ser psicólogo social, para luego conseguir trabajo. No, es primero genero argumentos y alguien les va a pagar por esos argumentos. Hay que ponerlos en papel también, no se les olvide. Bueno, gracias. Bien, sí, a la profesora Bautista, ¿no?, de L. Carpio, San Marcos. Bien, creo que efectivamente el psicólogo social se ocupa de la relacionalidad y de ver la racionalidad de esa relacionalidad. O sea, cuál es su lógica, cuál es
la dinámica en la que está, que la rige. Y realmente creo que eso lleva al psicólogo a un papel profundamente cuestionante de las ideas establecidas sobre esta relacionalidad. Y creo que de algún modo eso ayuda a definir un poco el carácter profundamente innovador y cuestionador de la tarea nuestra, del trabajo del psicólogo social. Y creo que en la medida en que los psicólogos sociales se acercan a eso, creo que se acercan justamente a eso, por eso, y de ahí también la pregunta ¿para qué? ¿No? Entonces, de alguna manera, porque también pienso que es un poco la dinámica de ciertas políticas de gobierno respecto a la intelectualidad mexicana de autocomplacernos. Y tal vez tenemos que asumir, tal vez, no sé, de alguna manera el hecho de no solamente hacer lo que me gusta, que hay que hacerlo y que justamente no nos embarcaríamos en esto si no nos gustara hacerlo y no teníamos que hacerlo, sino de un compromiso más visceral con lo que significa nuestra propia disciplina en cuanto a entender esa racionalidad de la relacionalidad que en el fondo va a ser profundamente cuestionante de las ideas establecidas. Si hacemos ciencia. Bueno, tuvimos dificultades para escuchar la parte final de la participación, hasta donde alcancé a comprender. Bueno, yo más bien quisiera hacer un comentario al respecto. Yo creo que el papel del psicólogo social en la sociedad es un papel ausente al día de hoy, ¿no? Que seguramente podríamos encontrar a lo mejor algunas pistas en América Latina o en algunas ciudades del país, pero de lo que yo veo aquí, de lo que me toca a mí aquí, la psicología social y el psicólogo social están ausentes, ¿no? Están ausentes de la discusión, de la vida pública, están ausentes de la comprensión de la sociedad. No están ausentes otras disciplinas, y estoy pensando en la gente en la calle. La gente en la calle para pensarse, para vivir, para relacionarse, tiene ciertos elementos que provienen de la ciencia política, ciertos elementos que provienen de la sociología, ciertos elementos que provienen de la psicología general, pero no de la psicología social. Los psicólogos sociales como que estamos dormidos o no existimos, y en ese sentido yo creo que la autocomplacencia pues es algo que no nos tenemos que permitir, ¿no? Nos tenemos que poner tache. Claro, ustedes no, todavía no les toca el tache todavía, pero a nosotros sí nos toca el tache. Yo creo que sí, el papel de la psicología social es el de, pues de alguna manera asumir la conciencia crítica, la búsqueda de alternativas, la generación cultural, la reflexión continua, ¿no? El decir y si las cosas no son así, entonces ¿cómo pueden ser? Simplemente para que la dinámica continúe, ¿no? La dinámica va, hace un rato me decían, alguien que tengo aquí al lado, esta idea de que la sociedad va con nosotros o sin nosotros. La sociedad va, no nos necesita, no nos necesita, pero sí podemos aportarle, sí podemos contribuirle, y no en el sentido de que yo quiero hacer para que mi nombre quede grabado en algún lugar, no. Por el hecho simple de estar interesados en un tema, podemos contribuir a esa discusión, a esa reflexión, vivir interesantemente, disfrutar lo que uno hace, que le paguen por ello, y de todas maneras interesados en la sociedad, asumiendo que la sociedad va en su camino. Gracias. Quiero ver si tienen alguna otra pregunta nuestros enlaces. Digo, ya que se dio la opción de que se conectó directamente el video, se dio la palabra
No sé si tengan algún comentario, alguna otra duda, para entonces empezar la sesión de preguntas y respuestas aquí en la sede, en la UAM Iztapalapa. ¿Perú tiene alguna duda? ¿Sonora, Zacatecas? ¿Tenemos alguna sede conectada que me escuche? Perú. Sí. Perú. ¿Universidad Nacional? Perú. ¿Qué tal, Perú? Quisiera ver si tienen allá alguna otra pregunta, algún comentario acerca de la conferencia. Sí, yo tenía un comentario, el profesor Osvaldo Orellana, de la Universidad de San Marcos. Bueno, quería comentar la conferencia en el sentido de que me parece que la psicología social, pese a las referencias concretas que se han dado, me parece que hay una versión muy abstracta. En nuestros países existen clases sociales antagónicas. Entonces, una psicología social que no identifique o que no reconozca las clases sociales, entonces pienso que estaría siendo muy unilateral o parcialmente estaría abordando el tema. Me refiero, por ejemplo, a una franja muy amplia de campesinado, me refiero a un sector proletariado, me refiero a un aspecto muy reducido de las clases dominantes y también a una amplia clase media. Entonces, pienso que la psicología social tendría que reconocer, en primer lugar, estas clases sociales para así poder determinar los estilos de vida, los modos de comportamiento, las representaciones sociales, los modelos mentales que socialmente se están trabajando y en general la socialización. O sea, los individuos nos socializamos en determinadas condiciones históricas. De ahí que la psicología social tendría que construir un aparato teórico para poder explicar estas dinámicas históricas. Finalmente, nosotros manejamos en abstracto el tema del individuo. Y en nuestros países, tanto en México como en el Perú, hay un tema que es necesario abordar, lo que es el mestizaje. Ya la anterior ponente, la doctora Juana Juárez, abordó un tema que es de identidad sobre la historia y sobre los mitos fundacionales. Entonces, nosotros tenemos el tema que la psicología social tendría que abordar el mestizaje, es decir, este híbrido violento que se creó en nuestros países y que generó nuevas formas de comportamiento. Acá en el Perú, por ejemplo, hace muchos años, hubo un educador, José Antonio Encinas, que empezó a trabajar el tema de los perfiles psicológicos en los quechuas y en los aymaras. Esto lo estamos reivindicando. Y también hubieron otras iniciativas que se han perdido. Y yo pienso que se han perdido porque justamente una psicología social abstracta que se difunde evita que abordemos en su real dimensión estas problemáticas humanas. Entonces, ese era el comentario que yo quería hacer desde acá de la Universidad de San Marcos, del Perú, a la señorita, a la doctora ponente. Bueno, la psicología social evidentemente es una disciplina conformada por posiciones, puntos de vista, corrientes de pensamiento, teorías, tradiciones que no son armónicas. De hecho, pues es justamente uno de mis intereses, pero no era el tema de esta conferencia. Nada más para hacerme un anuncio comercial, que ese sí es local, es para aquí. En la revista de SICSOC hay un artículo mío, en la que está acá afuera, que se llama Aplicabilidad de paradigmas a la psicología social, en donde lo que ahí desarrollo es justamente este ámbito conceptual
disciplinar en torno a la visión de la posibilidad de aplicabilidad de los conocimientos. Pero evidentemente la realidad está conformada de disputas, de diferencias, y de alguna manera mencioné el tema, la noción de conflicto social como elemento crucial para poder abordar la dinámica social y la relacionalidad humana. A mí me parece que la frase o la noción relacionalidad humana está implicando todo lo que es la psicología social. Evidentemente ese todo implica posturas antagónicas y tendríamos que abrir una discusión sobre la cuestión epistémica, ¿no?, de los argumentos. Hay clases dominantes, por supuesto, y hay clases dominadas, por supuesto. Hay clases sociales, ¿no? O sea, aún hay clases sociales, claro, por supuesto. Y los estilos de vida y los modos de comportamiento son muy importantes. Claro que hay condiciones históricas, pero yo lo que pienso, y ahí a lo mejor me meto en Honduras, porque creo que ya no, me tengo que apurar, a lo mejor me meto en Honduras, pero estoy como muy interesada en los últimos tiempos en una argumentación en contra del individuo y en contra de la cognición. Estoy hablando de más, pero pues ya estoy aquí, pues ya, total, ¿no? Esta noción de individuo que está presente en nuestro tiempo, que llegamos a asumir de tal manera que nosotros nos pensamos como individuos, pues es una construcción social. Igualmente, en esta reflexión crítica del psicólogo social, pues tendríamos que ponerla en duda, cuestionarla, buscar argumentos alternativos. Y por ahí, bueno, estoy desarrollando un trabajo al respecto, pero bueno, no creo que venga mucho al caso, pero en el terreno de lo colectivo, en este espacio de la relacionalidad humana que más me interesa, que es el colectivo, yo creo que una cuestión muy importante, por ejemplo, para la sociedad mexicana, es la disputa, esa disputa que está en el terreno de lo político, que a nosotros en nuestro país, que en este referente de que aquí en la Ciudad de México todo lo vivimos intensamente, pues nos trae a la mente a Oaxaca, ¿verdad? Y a Oaxaca con todo lo real, con los muertos, a lo que duele, a lo que indigna. Esa disputa que está en Oaxaca, esa disputa está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde mi punto de vista, cómo nos relacionamos con los otros, a lo mejor en la manera aparente, apariencial, abstracta, a lo mejor. Podríamos decir que es pues lo que decimos, los contenidos de lo que decimos, o lo que pensamos, o cómo está la relación entre lo interno y lo externo, ¿no? Lo que está adentro de mi cabeza con relación a lo que está afuera, lo que se dice en los medios, la opinión pública, etcétera, ¿no? En la disputa en la vida cotidiana, cuando nosotros nos confrontamos con el otro, estamos confrontándonos con nosotros mismos. Digamos que esta es una cosa que incluso no tengo todavía terminada, no he publicado en ningún lado, pero que me interesa mucho últimamente, ¿no? Esta disputa que hace que el pobre esté en contra del rico, ¿no? Y el pobre pues votó por uno y el rico votó por otro y entonces no se ponen de acuerdo. Es una disputa interna porque todos somos pobres y todos nos creemos no pobres, ¿no? Este proceso de clase mediarización que algunos teóricos han tocado, que nos lleva a decir, bueno, es que yo soy clase media y yo tengo un camino y un proyecto y pues entonces a mí me conviene la globalización, a lo mejor me conviene la inversión, a lo mejor me conviene, y pues los otros pues hay que se rasquen con sus uñas, cuando en realidad todos estaríamos en el mismo ajo. En este asunto del mestizaje, todo este rollo es por lo del mestizaje, yo creo que todos, por lo menos aquí, se lo estoy diciendo a los que están aquí en la UAM Iztapalapa, ¿ok? Todos somos indios ladinos. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz indígena que negamos todos los días. Nosotros somos una sociedad racista, ¿sí? Yo digo, a ver, si mi fenotipo no es anglosajón, porque creo que no, ¿verdad? Si no es anglosajón, pues entonces
mi interior sí lo debe de ser, soy una persona leída y escribida, ¿no? Trabajo en una universidad, entonces puedo ver esa otra parte en mí y a lo mejor digo, no, pues yo no quiero nada con esos indígenas que están en mi color de piel, ¿no? Que están conmigo. Es, digamos, esta idea del indio ladino que desde hace mucho tiempo se puede encontrar en referentes históricos en nuestro país. El tema de la identidad social a mí me interesa mucho. Evidentemente, pues el trabajo de la doctora Juárez es muy importante, qué bueno que les haya parecido interesante, pero yo creo que más allá de identificar cuáles son las temáticas que nos acercan y cuáles son las que nos alejan, en la disciplina sí sería muy importante reflexionar qué contenidos de la disciplina nos permiten dar respuestas a la sociedad, a una sociedad diferente, a una sociedad desigual, a una sociedad injusta. Sí, efectivamente habría que pensar que la psicología social nos puede también permitir imaginar una sociedad y apostar a una sociedad que todavía no tenemos, ¿no? Gracias. Aquí. A ver, bueno, agradecemos a las sedes y ahorita vamos a abrir un momento para que tengamos la sesión de preguntas y respuestas aquí en la UAM Iztapalapa. Bueno, más bien es una especie como de comentario. En mi calidad de alumno, a mí me ha interesado mucho no dejar las cosas en el terreno del discurso. A mí me interesa más bajarlo al plano social. Sí es cierto que el ámbito laboral y la chamba del psicólogo social está en todos los lugares en donde hay algún tipo de interacción social, en todos lados, desde que se levanta uno y da los buenos días a otro individuo, desde ese momento hay una interacción, ya sea por un saludo o por lo que sea. Y sí, es interesante que nosotros podemos ir aterrizando las teorías que estamos manejando en tanto que nos van aclarando y nos van dando las respuestas a los cuestionamientos que nosotros mismos nos generamos. Es muy interesante revisarlo. Casualmente, ayer me tocó estar de ese lado, ayer yo tuve una ponencia sobre un tema un poquito pues complicado que tenía que ver con la religión, pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque a mí me interesa mucho este tema y yo me fui a picar piedra, a trabajar a la calle, a buscar respuestas, encuestas, trabajo etnográfico y todo eso. Pero me enfrento a muchos problemas, a demasiados problemas. Sí, como lo mencioné desde ahorita en el principio de mi intervención, no solamente dejarlo en el plano del discurso, o sea, yo lo bajé a mi experiencia particular, ¿no? Y a mí me parece que las personas cuando escuchan hablar de psicólogo social piensan que tenemos un cuartito que dice consultorio y tenemos un diván y los vamos a psicoanalizar. O sea, esa es la primera impresión que tienen. O sea, no tienen una concepción, no tienen una idea clara de qué es lo que estamos haciendo o finalmente qué es cuál es nuestra labor. Entonces, a mí me parece que la respuesta a esta problemática es porque nosotros vivimos bajo un régimen capitalista, es un régimen individualista. La idea de la psicología que se tiene es del un individuo, en tanto que lo vamos a analizar, no sé si por psicoanálisis o por gestal o por lo que sea, pero no se tiene la idea de lo social, no tienen las personas allá afuera esa idea de que nosotros tenemos un entendimiento de las problemáticas a nivel social en las interacciones y en la relación familia, individuo, vaya, en cualquiera de las instituciones en las que nos desenvolvemos. Entonces, el asunto que a mí me motiva esta intervención es justamente el problema al cual yo me enfrenté allá afuera, ¿no? Porque toda la gente tiene esa idea individualista, no tienen una idea de qué es lo que estamos haciendo, o sea, no les interesa en un momento determinado que nosotros podamos generar algún tipo de propuesta o generar algún tipo de solución en tanto que psicólogos sociales hacia una problemática. Muchas de las personas a las que yo entrevisté tienen la idea de que los problemas se tienen que solucionar a nivel individual.
O sea, no nos dan esa oportunidad de ni siquiera de explicarles de qué se trata. Entonces, bueno, a mí me parece que sí, tenemos chamba en todos lados, pero bueno, o sea, es este problema al que yo me enfrenté, y no solamente a ese. Después del trabajo de las encuestas y de la investigación y de las lecturas, también realicé trabajo etnográfico, me paré en ciertos lugares, estuve haciendo observaciones y todo eso, pero la gente sí tiene esa visión muy individualista. O sea, me parece que también nos vamos a enfrentar a la aceptación de que nosotros podemos, no vamos a ser los tenedores de la verdad absoluta, porque finalmente no lo vamos a lograr. Lo que me parece que sí vamos a poder generar esas propuestas, pero de entrada el problema que nos vamos a enfrentar es a que lo acepten. En segunda, a que una vez que lo generemos, pues pudiera llevarse a cabo. Entonces, digo, nosotros ahí podríamos, no sé, con ayuda de ustedes que ya tienen un poquito de experiencia allá afuera, pues no sé, generar alguna propuesta también en la cual nosotros nos podamos dirigir hacia la sociedad, ¿no? Bueno, me llama la atención esta frase, ¿no? No dejar las cosas en el terreno del discurso, sino bajarlo a lo social. Yo tenía la intención de hacer una exposición hablando de lo social, ¿no? Quiero referirme un poco a algunas experiencias vividas en mi muy corta vida, ¿no? Por ejemplo, pienso en el diseño de proyectos institucionales, de espacios conversacionales, por ejemplo. Uno de mis primeros empleos fue como psicóloga clínica en una institución, en el ISSSTE, en las oficinas centrales, diseñando programas de prevención, programas de prevención de enfermedades, obviamente, pues es una institución de salud, ¿no? Y para diseñar esas propuestas, pues tenía yo que andar yendo y recorriendo qué hacían cotidianamente en el terreno de la prevención, en diferentes lugares, ¿no? Y una cuestión que era como muy llamativa para mí en aquellos tiempos era pues la idea de que la prevención es ir a dar una plática para que los chavos no se droguen y listo, ¿no? Y luego contaban el número de pláticas que hacían y llevaban un registro y había que sacar unos cuadritos muy monos, ¿no? Y luego ponerlos en unas hojas muy bonitas que luego se mandaban a imprimir y sacaban un montón de volúmenes de todo eso, y esa era la tarea que hacían los psicólogos clínicos que estaban en esa área. Yo era una psicóloga clínica porque así me decía mi cheque, pero yo era psicóloga social. Así es que yo lo que hice fue pues diseñar otra cosa y me puse a diseñar espacios conversacionales, y entonces eso pues como que no era a lo mejor muy grato para los doctores que ahí eran los jefes en esas áreas, pero pues platicando y platicando y platicando con un montón de personas, pues logré el apoyo de 2 o 3 que dijeron, bueno, pues a lo mejor. Y yo me fui de ahí, pero los espacios conversacionales diseñados pues funcionaron, estuvieron operando y contrataban psicólogos para hacer eso. En esa época yo no pude influir en que contrataran psicólogos sociales, es que contrataban psicólogos clínicos que hacían de psicólogos sociales, porque lo que hacían era pues trabajar con los grupos y buscar esta idea del facilitador y demás, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos educacionales de tipo horizontal. En otro momento de mi vida yo trabajé como psicóloga en una institución educativa de nivel medio, secundaria, preparatoria, y daba clases de psicología. Y dando clases de psicología platicaba con los adolescentes. Y platicando con los adolescentes, pues ya de repente tenía que estar plática y plática con los adolescentes, y entonces ya no me podía ir, ¿no? Y después de que no me podía ir, pues me dijeron, oye, ¿por qué no mejor te sientes ahí en la sala de profesores a platicar con los chavos? Porque pues ahí siempre estás parada afuera, ¿no?
Y después de que estaba ahí adentro platicando con los chavos, pues me dijeron, oye, ¿por qué no mejor te ponemos una oficinita para que platiques con los chavos, ¿no? Y ya después de que estaba en la oficinita, alguien de los directivos dijeron, bueno, ¿y por qué no mejor nos pones esto ya en forma, ya lo organizamos, ¿no? Terminé diseñando un proyecto de relación, de convivencia, de tipo, no sé, había seminarios, había periódicos murales, había un montón de cosas que los chavos iban ahí desarrollando y gestando. En un proyecto educativo horizontal, de repente, pues los espacios extracurriculares eran mucho más importantes, porque además los otros profesores pues se fueron interesando y entonces ya platicaban con los chavos y descubrieron que los chavos eran pues muy interesantes y que se les ocurrían muchas cosas padres. Y finalmente pues ahí se quedó. Hay una área en ese lugar todavía que tiene pues un número bueno de psicólogos y contratan psicólogos sociales ahí, en donde se dedican a eso, a platicar con los chavos, a impulsar proyectos, a formarlos. Entonces esta idea, por ejemplo, de que no dejar las cosas en el terreno del discurso, sino bajarlas a lo social, pues era el terreno del discurso, era pura plática, 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 ¿no? Pero sí los formaba, o sea, sí estaba bajado al terreno de lo social. Puedo pensar en la investigación social y en la intervención en algunas otras épocas, pero ya no voy a contar porque si no va a parecer que soy más grande y no, soy chiquita. Nada más quiero comentarles el último, es otro comercial, porque allá afuera también está el libro, ¿no? Una investigación sobre comercio sexual en la Merced. Es una investigación que implicó un trabajo etnográfico de mucho tiempo, un trabajo de entrevistas con prostitutas, que tenía pues primero una curiosidad, ¿no? La curiosidad de fondo de entender cómo es que se mantiene y cómo es que se va reproduciendo una visión de la relación intergénero bastante desigual, ¿no? El interés central para mí en este caso es la falta de equidad en la relación en el mundo, entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres. Realmente me interesa mucho. Y el espacio en donde eso ocurrió pues es en la Merced, y ahí tengo muchas amigas que se dedican a eso. Son pues muy interesantes, muy interesantes como seres humanos. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden derivar de una investigación así, de trabajo directo, de posibilidades reales de intervención, a partir de eso abstracto que era pues platicar de por qué entraron, de para qué, de qué les pasaba, de qué piensan, de qué sienten, de qué se les ocurre, y a partir de eso pues una posibilidad que ahorita ojalá se haga de trabajar en los lugares de origen en donde se expulsa más a mujeres que llegan al comercio sexual aquí, para poder pues ver qué es lo que pasa con esas niñas que son inducidas por una visión específica que no está cercana a la equidad, ¿no? A lo mejor también eso suena muy abstracto, pero en lo concreto hay mujeres muertas, es muy concreto, ¿no? Bueno, ahí les recomiendo que le echen un ojo al librito, ahí está afuera. Gracias. Bueno, miren, por cuestiones de tiempo, ahorita daremos la palabra al compañero y solamente se realizará una pregunta. Posteriormente, si gustan, le pediremos a la profesora, le haremos la petición de que nos haga el favor de posteriormente contestarlas. Así que no perdamos el rastro y cedemos la palabra al compañero. Sí, siguiendo esta misma línea de la ubicación de la psicología social, y me entra la curiosidad de su pregunta de la psicología social, ¿para qué? En la investigación que he venido realizando recientemente, que incluso también la presenté ayer, me formulé la pregunta de por qué el marco teórico que yo manejo me presenta una visión de ese fenómeno social bien diferente a lo que es ya la realidad en sí. Entonces, la psicología social, ¿para qué? En el momento en que ese constructo teórico y todo lo que se aprende aquí en el salón y lo que nos enseñan los maestros se enfrenta con la realidad, pero el momento de enfrentarse es un choque completamente
así atroz que me pone a pensar en entonces la psicología social, ¿para qué? Si eso que yo estoy contrastando con la realidad es un choque que me pone a pensar en entonces, ¿para qué? Realmente. Bueno, yo sé que ya me siento amenazada, pero rápido. Yo creo que habría que, esta idea de la postura crítica del psicólogo social, en pocas palabras yo la podría resumir como: voy a dudar de lo que creo. Sí, yo estudio para ser alguien en la vida, sí, yo estudio para tener trabajo, sí, yo estudio para tener dinero. A lo mejor estudio por otras razones, o a lo mejor si yo quito del centro la idea de que quiero ganar dinero y comprarme un coche y viajar y todo eso, y pongo en el centro ¿a qué me quiero dedicar? Todos los días, por años y años y años y años. ¿A qué me quiero dedicar? A lo mejor entonces ya no es psicología social, ¿para qué? Sino psicología social, ¿por qué? ¿Por qué psicología social? Habiendo tantas opciones. Dinero puedo ganar poniendo un puesto de tacos y al rato ya tengo un restaurante, si me aplico, si trabajo duro, a lo mejor. ¿Por qué psicología social? Y en ese sentido, la psicología social como disciplina me da cuenta de lo que pasa entre nosotros. Sí hay esta idea del individuo, sí hay esta idea de que el centro está en las respuestas individuales, porque eso es una construcción social que la psicología social tiene que estudiar. La psicología social tiene que estudiar, por ejemplo, la pobreza, pero la pobreza es la pobreza como un ente allá afuera, o es una construcción de nuestro tiempo, por ejemplo. No sé, yo pienso que la pobreza de hoy es fea y la pobreza de antes, por lo menos para los mexicanos, era más o menos bonita. Sí, se ha transformado la inequidad, la desigualdad, son temáticas que hoy todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo le preocupan. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad ahora tiene esas preocupaciones, no? En ese sentido yo creo que, por ejemplo, en el caso de tu investigación, de lo que se trata, a mí me parece, pues es de realizarla y de luego exponerla, y qué bueno que lo hicieron, qué bueno que se atrevieron, para recibir sobre todo la crítica, el cuestionamiento, ¿no? La idea de esto no va por el camino correcto, para continuar buscando, ¿no? Ya, ahora sí ya. Me comentan que posiblemente se abre al compañero Alexander y… Gracias. Hubo una idea que me gustó mucho, que es la de encontrar el interés, un interés, no sé, propio, para de ahí partir hacia el campo de trabajo, más que preocuparnos como el campo de trabajo en sí, en qué vamos a hacer, encontrar el interés, ¿no? Creo que eso es una pieza clave. Entonces, bueno, esto tiene que ver con una cuestión local. Me gustaría saber como cuáles son los alcances y las limitaciones que tienen los contenidos de la disciplina, o en especial aquí en la UAM, como psicólogos sociales, para encontrar esos intereses, ¿no? Porque ciertamente hay una planta docente que trabaja diversos temas, hay materias que yo creo que cubren un amplio campo, y sobre todo las metodologías, ¿no? Podemos investigar cualquier cosa. Sin embargo, me gustaría pues escuchar una reflexión acerca de estas limitaciones y estos alcances. Bueno, no sé si tengo un segundo o dos, pero porque 5 segundos, porque es una pregunta que invita a mucho tiempo, pero ok. Yo creo que la virtud, la cualidad de la licenciatura aquí en la UAM, pues es la característica de que forma psicólogos sociales. También puede ser su limitación si los estudiantes no quieren ser psicólogos sociales, ¿verdad? Pues si no quieren ser psicólogos sociales, pues qué barbaridad, ¿no?
no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si sí quieren, que ojalá quieran, yo creo que es una virtud que en términos de los contenidos, en términos de las propuestas que están en el plan de estudios, en términos de lo que los profesores pueden aportarles, pues es cuestión de aprovecharlo, a mí me parece. Yo creo que hay, si lo pensamos un poco, carencias o ausencias, ¿no? Me parece que una muy importante es la conceptualización epistémica de las diferentes perspectivas y corrientes en la psicología social, que puede llevar a la confusión, o por lo menos a mí me lleva a encontrar alumnos confundidos, ¿no? Yo creo que esa es una carencia, una limitación, pero no es grave tampoco, ¿no? Yo no creo que haya algún profesor, a lo mejor si hacen la encuesta luego me platican que sale, no creo que haya nadie que diga, yo el día que terminé mi formación profesional de licenciatura, ya, estaba listo para… Yo creo que no. Yo creo que a partir de ese momento es que empieza realmente la carrera profesional. Ya terminé la formación, pero ahora empieza mi desarrollo profesional y ahí es en donde hay que encontrar cuáles son todos los espacios, las ausencias, todas las carencias de comprensión de contenido, todo lo que no estudiaron, todo lo que fingieron que leyeron y no habían leído, todo eso hay que subsanarlo y creo que sucede eso a partir del día que se termina la carrera, ¿no? Es muy largo, a lo mejor podríamos platicarlo otro día porque ya ahorita me siento así como que ya me tengo que salir corriendo. ¿Sale? Bueno, le damos un fuerte aplauso a la profesora. Agradecemos de antemano a las instituciones que están ahorita conectadas, las intervenciones que se dieron y pues el tiempo nos comió y pues yo creo que esta temática da para más, esperemos que posiblemente se dé la apertura y damos un poco de tiempo para que se pueda realizar la siguiente presentación del libro. Esperemos nos acompañen y puedan, mientras en receso, tomar un café, unas galletas y si tienen alguna duda o alguna pregunta que no se pudo solucionar, a cualquiera de los profesores que ha realizado conferencias pueden localizarlos en sus cubículos o en sus horarios de clase.